Bienvenidos a esta escuela dominical, edificando y desafiando a los cristianos para Cristo, en su diario Caminar con Dios. Este es un ministerio de la Iglesia Bautista Betel, cuyo pastor es Elmer Fernández, tocando vidas por medio de las enseñanzas de la poderosa Palabra de Dios, para así poder crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Acompáñenos. Dios quiere bendecirnos. Él nos ha dado su palabra para bendecirnos. Él nos ha puesto que escojamos. Ahí está el bien y el mal. Y los principios de la palabra de Dios son para ser bendecidos. Por eso tenemos la clase de escuela dominical, para estudiar la palabra de Dios. Gracias por tomar tiempo ahora para estudiar. Y yo oro que Dios te bendiga por causa de tu estudio de su palabra. Yo sé que Él lo hará. Disfruta la clase. Dios lo bendiga, hermanos. Pueden sentarse. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Chéveres? Amén. Qué bueno. Muy buenos días a todos. Dios me lo bendiga. Bienvenidos a los visitantes también. Bueno, vamos a continuar, hermanos, con... Este es un tema, hermanos, que podría detenerme, pero no quiero. Yo trato de no pasar más de 2 semanas en un tema, pero yo sé que hay muchas preguntas, muchos interrogantes, más cuando se tiene que ver con profecías. Siempre hay muchas preguntas, ¿verdad que sí? Porque son tantas dudas, tantas cosas. Y en la escuela dominical pues tratamos de cubrir en el tiempo, ¿verdad? Pero yo trato de que no sea muy extenso, pero a veces son temas que requieren explicaciones para que no se crean dudas. Por eso me gusta interactuar, porque es una escuela dominical, ¿eh? Así que usted tenga preguntas de cuanto al tema, se las podemos responder si tiene alguna duda. No tenga pena, porque es una escuela dominical. Entonces, vamos a continuar, hermano, en la segunda parte de señales que deben de ocurrir antes de la venida de nuestro Señor. Abuelo de pájaro, estuvimos hablando que va a suceder un evento, hermano, donde gentes un día saldrán volando en las nubes. Dijimos que ese evento violará la ley de la gravedad. Isaac Newton, físico matemático, había hablado de la ley de la gravedad. Él decía que la Tierra es un imán y nuestros cuerpos son como el metal. Siempre nuestro cuerpo, porque cuando saltamos, siempre bajamos y estamos en la Tierra. Eso es la gravedad. Pero un día vendrá un tiempo en donde esa ley de la gravedad va a ser violada. ¿Por qué? Porque en vez de los cuerpos quedarse aquí en la tierra, un día saldrán volando. Tuvimos que ese día va a ser tremendo, porque me imagino noticieros como saldrán hablando de que profanadores de tumbas sean levantados. Me imagino la ufología, que es la ciencia que estudia los fenómenos paranormales, y van a comenzar a decir lo que se había dicho desde los años 70, 60, ya es un hecho, no es una teoría. Extraterrestres vinieron y se han llevado cuerpos, han desaparecido. Yo me imagino cómo saldrá todo eso cuando suceda ese evento, pero sabemos que ese evento es la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y será tremendo porque el mismo Jesús lo prometió. Él mismo dijo: si me fuere, vendré otra vez. Y esa misma nube que se llevó a Jesús en el monte de los olivos, en esa misma nube Él volverá. En la misma nube que se lo llevó. Así que esa nube está estacionada ya en el estacionamiento del tercer cielo, esperando que el Padre le diga: ve a buscar a los tuyos. Qué lindo será ese día, ¿verdad que sí? Será precioso. Pero no sabemos cuándo será, ni el día ni la hora, dice la Escritura. No sabemos. Estuvimos hablando que Él dijo que Él viene pronto, no sabemos el día ni la hora, pero cuando eso suceda comenzará el conteo regresivo del planeta Tierra. Estuvimos hablando de que vendrá una falsa paz, este líder mundial que va a lograr aparentemente lo que ninguna organización, por ejemplo la ONU, que fue una organización creada después de la Segunda Guerra Mundial para traer paz a las naciones. Son 194 países que la componen. Su sede está en Nueva York. Y es penoso porque estuve mirando esta semana
que están hablando del famoso orgullo gay, ¿verdad? Y qué lindo bueno, qué penoso que hablan del orgullo, porque eso fue lo que hizo que Satanás se rebelara contra Dios. Dios aborrece, Dios mira de lejos al soberbio, dice la Biblia. Y está bien, pero es increíble ver que en las Naciones Unidas, en estos lugares donde esas 194 banderas de diferentes países fueron quitadas y todo pusieron del movimiento LGTBQ+, y todo lo que le quieran añadir. O sea, normalizando lo no normal. Y esta organización, que es para traer la paz en el mundo, lamentablemente no lo ha podido hacer. ¿Por qué? Porque el único que puede traer paz al mundo es el príncipe de paz, que es el Señor Jesucristo. Cuando una persona viene a Cristo, entonces tiene la paz con Dios y la paz de Dios. Cuando no se tiene la paz con Dios, no se puede tener la paz con tu prójimo. No se puede. Por lo tanto, por eso vemos los países cada vez en guerra y alistándose a la guerra, porque como no tienen verdadera paz en su corazón, por eso viven en ese continuo conflicto. Pero este individuo va a salir un día trayendo una falsa paz y el mundo lo va a alabar, porque él va a lograr aparentemente lo que nadie podía lograr. Pero como dice la Biblia, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina y entonces comenzarán las devastaciones, comenzarán las guerras, representado en ese caballo rojo, donde la paz del mundo se va a quitar. Si usted cree que lo que está pasando en Ucrania y lo que está pasando en otros países es algo lo más peor del mundo, créame que esto no es nada para lo que se va a venir un día en este mundo. Y es representado. Jesús dijo, hermano, este periodo donde va a salir este individuo, por eso le digo que siempre voy hablando y quiero terminar el tema, pero este individuo, cuando Cristo se lleve la iglesia, cuando Él venga y Él dice, aquí yo vengo pronto, no tenemos que entender, y creo que a manera de repaso, y es porque hay mucha gente nueva, hace como 2 años yo hablé de esto, pero una cosa es el arrebatamiento y otra cosa es la segunda venida. En el arrebatamiento, la iglesia, lo que somos del Señor, que tenemos al Espíritu Santo, lo recibiremos en las nubes cuando suene la trompeta. No pisaremos tierra, lo recibiremos en las nubes y nos iremos con el Señor. Ahora, la segunda venida es otra cosa. No es que hay 2 venidas, es una venida. ¿Okay? Lo que pasa es que una cosa es el arrebatamiento. Arrebatar quiere decir tomar de sorpresa, como ladrón en la noche. Es como cuando usted tiene algo en la mano y se lo quitan de momento, me lo arrebató. Dice que en un abrir y cerrar de ojo, cuando suene la trompeta. Entonces, todo aquello que tenemos al Espíritu Santo, por eso Jesús dijo, y vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. ¿Cómo eso que a mí mismo? Bueno, todos aquellos que estamos en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo, hemos sido metidos en el cuerpo de Cristo. Ahora, los creyentes que tienen el Espíritu Santo son miembros de su cuerpo. Por eso Él dijo, me tomaré a mí mismo. Es como que sus miembros de su cuerpo son suyos. Entonces, ahora lo que somos de Cristo, ahora somos de Él, somos parte de su cuerpo. Y Él un día va a venir y cuando Él se lleve la suyo, entonces comenzará ese conteo regresivo y es ahí donde empieza lo que le llama la Biblia la gran tribulación. La semana número 70 del libro de Daniel, que un día puedo hablarle de eso, que ese es el calendario de Dios, y ahí entonces van a empezar las devastaciones. La iglesia no va a estar en este tiempo. Nosotros no estamos esperando al anticristo, nosotros estamos esperando al Señor Jesucristo. El que dice, la iglesia pasa por la tribulación, bueno, pase usted, pero yo no voy a pasar. El Señor prometió, claramente yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Así que no hay ninguna evidencia en el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 4 hacia adelante, que hable de la iglesia, hasta el capítulo 19, que habla de las bodas del Cordero. Muchos quieren utilizar pasajes que tienen que ver con Israel como que es la iglesia, y no. Una cosa es la iglesia y otra cosa es Israel. Que Dios tiene un plan con Israel todavía, claro que sí, pero la iglesia no ha sustituido a Israel. Dios tiene un plan y usted lo puede leer en Romanos capítulo 10 y capítulo 11, que Dios no ha olvidado a su pueblo Israel, simplemente por endurecimiento lo que le ha pasado a ellos, como vamos a ver más adelante en las profecías. Pero va a salir este individuo, va a venir las guerras, el hambre. Ahora mismo están hablando de la inflación. Mire, le voy a decir una cosa. Si usted cree que la Reserva Federal va a parar la inflación, eso es falso. Ya solamente cuando hubo la pandemia, lo del COVID,
imprimieron tanto dinero, tantos millones que dieron, y sin contar lo de la guerra de Ucrania, que ya se le han mandado 100.000 millones, si usted sabía eso, de nosotros los contribuyentes. Todo ese dinero, ¿quién usted cree que lo va a pagar? ¿Qué usted cree que es la inflación? Es un impuesto invisible. Y ahora se está hablando de mandarle 2.1 billones más. ¿Qué están haciendo con ese dinero? Nada más puedo decirle esto: la guerra es un negocio, es lo que le puedo decir. Olvídese eso de democracia. Pero lo que le quiero decir, si usted cree que estamos viviendo en una inflación, este tiempo van a venir las inflaciones de las inflaciones, porque usted va a poder comprar, si acaso encuentra comida, con el salario de un día va a poder comprar la despensa de ese día solamente. Imagínese la despensa: tortillas, habichuelas, frijoles, arroz y carne, que eso solamente lo puede comprar con el salario de un día. ¿Usted se imagina eso? Eso va a ser terrible. Y este individuo va a tener control de los alimentos. ¿Por qué? Porque quien controla los alimentos controla el pueblo. Por eso tiene una balanza en la mano. Y otra cosa que va a hacer este individuo en ese tiempo de tribulación, que van a venir las pestes, enfermedades, etc. Luego la naturaleza, como hablamos, se va a rebelar contra el hombre, pero dijimos que lo que estén en el cielo será bonito, será precioso, porque dice muy claramente: alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero luego dice: ay para los moradores de la tierra. Ay. Porque Jesús dijo, hermanos, que vendrá un tiempo que nunca lo ha habido sobre la faz de la tierra. Nunca. Mire Mateo capítulo 24 para que usted vea. Mateo capítulo 24. Jesús así lo dijo. Mateo 24, 21. Oiga cómo dice Jesús aquí. Oiga cómo le llama Jesús a este periodo que va a venir sobre este mundo, donde va a salir ese líder mundial trayendo una falsa paz. Va a venir después guerra, va a venir hambruna y enfermedades, y van a venir los elementos de la naturaleza destruyendo todo al ser humano. Mire cómo dice Mateo capítulo 24, versículo 21. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Alguien que lo pueda leer, por favor. Mire cómo dice. ¿Cómo se llama ese periodo? Léalo alguien, por favor. No todos a la vez, por favor. Gracias. Sí, hermano o hermana. Sí, por favor, puede leerlo. ¿Ve cómo dice? ¿Cuál es el título que se le llama a ese periodo terrible? Gran tribulación. Y oiga cómo dice ese periodo: la cual no lo ha habido desde el principio del mundo, ni tampoco lo habrá. Será terrible, hermano. Por eso dice claramente a los que están en el cielo, que Cristo vino: alegraos, oh cielos, y los que moráis en ellos. Pero luego dice: ay a los moradores ¿de quién? De la tierra. Así lo dice en Apocalipsis 12:12. Porque a Satanás le queda poco tiempo. Ay de los moradores de la tierra. Será terrible ese momento. Pero como no se sabe el día ni la hora, usa la metáfora o usa la enseñanza terrenal con un significado espiritual del ladrón. No sabemos cuándo el ladrón se va a meter. Mire, cuando usted ve una persona diciendo que Cristo viene en tal fecha y que yo saqué tal fecha y yo creo que viene en tal fecha, mire, hermano, no ha leído las escrituras. Mire cómo dice Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 36. ¿Alguien lo puede leer, por favor? ¿Se da cuenta cómo dice? No se sabe qué, ni el día ni la hora. Cuando una persona te ve que diciendo, oh, viene en tal fecha, mire, hermano, no se sabe ni el día ni la hora. Si se supiera el día y la hora, no usaría el ejemplo del ladrón. Porque quién sabe cuándo un ladrón se va a meter a un lugar. No se sabe. Entra de repente y me robaron. Será, dice, como las 10 vírgenes, ya yo le expliqué, que se prepararon. 5 se prepararon, 5 no. Como el relámpago no se sabe cuándo va a salir. Nada más usted ve cuando sale y usted lo ve y dice, wow, no había visto ese relámpago. O sea, no se sabe. Y el Señor utiliza ejemplos de la naturaleza o cosas que tenemos en nuestro alrededor para darnos a demostrar a nosotros cómo se será su venida. Como ladrón en la noche, como el padre de familia que yéndose lejos le dejó a los suyos sus encargos para que
no se sabe el día a la hora que Él va a venir, pero que tengan todo preparado. Lo dice que como las 10 vírgenes y como el relámpago. La persona que dice, Jesús viene tal fecha, esta es la fecha, dígale, la Biblia no enseña eso. No se sabe ni el día ni la hora, solamente hay que estar preparados, dice la Biblia, porque no sabéis a qué hora de venir el Hijo del Hombre. Ahora, dijimos que como no sabemos ni el día ni la hora, el Señor nos dio a nosotros una serie de advertencias o señales. Hay aproximadamente, hermano, 8 señales. ¿Qué son señales? Letreros o anuncios. Por ejemplo, cuando usted va manejando y usted ve un stop, pues es una señal que le dice que tiene que parar. H, ¿qué significa? Pues un hospital. Ese muñequito con esa pala en la mano, quiere decir que hay una construcción. O sea, esos son señales que le advierten a usted cuando está manejando, está yendo para un lugar. Igualmente, como no sabemos el día ni la hora, el Señor nos dejó señales o advertencias. Ahora, le voy a decir esto. Estas son señales que tienen que ver con la segunda venida. Entonces, sí, está hablando, hermano, de la segunda venida, que tiene que ver con el arrebatamiento, porque ya todo está en función, hermanos. Dicen el arrebatamiento, Él viene como ladrón en la noche. Pero estamos viendo que ya se están cumpliendo señales que tienen que ver con su segunda venida. Pisar tierra. Pero antes de su segunda venida tiene que venir el arrebatamiento. Pero son señales que ya vemos que se están cumpliendo. No está queriendo decir, como no se sabe ni el día ni la hora, ya estas señales ya se están cumpliendo. Unas se han cumplido, otras se están cumpliendo y otras señales se están por cumplir. Pero vamos a ver para que usted vea aquí. Mire, la primera señal que él habló aquí fue cuando le hicieron 3 preguntas. Vamos a Mateo capítulo 24. Si usted tiene dudas, hermanos, luego vamos a tener un momento de preguntas. Mateo capítulo 24. Mire cómo dice Mateo capítulo 24, versículo número 3. Le hicieron 3 preguntas. Están en tiempo futuro. Mateo 24, 3. ¿Todos lo tienen ahí? Mire, y estando él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cuándo sucederán estas cosas? Esa fue la primera cosa. ¿Qué cosas? Los versículos 1 y 2 nos dan la respuesta de qué cosas le estaban preguntando. Mira, vamos a leer el versículo 1 y 2 de Mateo 24. Cuando Jesús salió de ¿dónde? Se iba y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Le dije, ese precioso templo que Herodes el Grande remodeló. Recuérdese que el primer templo fue construido por Salomón y fue destruido por los babilonios. Y fueron los judíos llevados a Babilonia y la profecía decía que iban a estar en Babilonia 70 años. Cuando se cumplen los 70 años, Ciro, rey de Persia, da un edicto que los judíos vuelvan a su tierra. Regresan. ¿Con quién regresan? Con Esdras, sacerdote, escriba. Y reconstruyen el templo. Y luego Nehemías regresa a reconstruir las murallas, los muros del templo, de toda la ciudad. Entonces, hermanos, ese templo después, cuando los romanos toman control de toda la tierra de Judea, porque recuérdense que Israel vivió una época dorada en los días de David y sobre todo de Salomón. No había guerra, pero la desobediencia hizo que el pueblo tuviese guerra y devastaciones. ¿Qué sucede? Que cuando Jesús nace bajo el imperio romano. Los romanos habían conquistado toda la tierra de Judea. Eso de Palestina se lo pusieron después los romanos, pero era el nombre Judea, tierra de Judea. Esa tierra de Judea, que primero la tenían los griegos la pierden y la toman los romanos. Herodes el Grande, este rey, reconstruye el templo y le hace una remodelación y lo agranda. Hizo acueductos, hizo muchísimas cosas. Están ahí todavía, usted puede ver la arqueología en la tierra de Israel, en toda esa tierra todavía quedan ciertas ruinas de las construcciones que hizo Herodes el Grande. Pues ese edificio bien precioso que dice aquí, que le estaban mostrando
los discípulos a Jesús todo, oiga lo que dijo Jesús. Respondiendo él, les dijo, versículo 2, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará ¿qué? Piedra sobre piedra, que no sea ¿qué? Cuando ellos le dicen, cuando Jesús le dice eso a ellos, es ahí donde surge la primera pregunta. ¿Cuál fue? ¿Cuándo sucederán qué? ¿Cuál cosa? La destrucción del templo. ¿Cuándo sucedió eso? Bueno, la historia nos dice que en el año 70 después de Cristo, Tito y las legiones romanas bajo el emperador Vespasiano entra a Jerusalén y el templo es destruido, hermanos. Fue algo penoso. ¿Y se recuerdan el versículo número 2 que dice que no quedará piedra sobre piedra? Yo le había dicho que cuando se quema el templo de Jerusalén, los romanos tomaron yuntas de bueyes, amarraron con soga las columnas, la tumbaron y la molieron. Y las paredes, buscando oro, porque había un rumor, dice la historia, que dentro de las paredes y las columnas habían oro. Cumpliéndose así la profecía, no quedará piedra sobre piedra. Entonces, esa fue la primera pregunta. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Y Jesús le dijo, no quedará aquí piedra sobre piedra. Y eso sucedió en el año 70. Pero había otra cosa más, hermanos, que tenía que cumplirse cuando Jesús dijo, y otra señal se cumplió y fue la destrucción de Jerusalén. Alguien que busque Lucas capítulo 21, Mateo, Marcos, Lucas. Lucas capítulo 21, versículo número 20, por favor. Lucas 21, tercer evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, antes de Juan. 21, versículo 20, alguien que lo pueda leer. Por favor. Ok, ¿ve? Cuando veáis a Jerusalén rodeada. ¿Cuándo sucedió eso? En el año 132 y al 135 después de Cristo. Bajo otro emperador. Ya no era Vespasiano. Bajo el emperador Vespasiano fue la destrucción del templo en el año 70. Pero Jerusalén fue destruida en el año 132 al 135 después de Cristo con el emperador Adriano. Jerusalén fue rodeada, hermanos, por ejércitos. Si usted se pone a ver aquí, le voy a explicar algo. Esta parte de aquí, usted ha visto fotos, y qué lástima que no puse fotos de eso, ¿no? Pero usted ha visto esa foto en Jerusalén que se ve como todo desierto alrededor de las murallas. Eso no era así antes. Todo eso estaba lleno de árboles. Eso se ve desierto porque antes de los romanos rodear a Jerusalén y cumplirse esa profecía, dice que los romanos por meses comenzaron a talar árboles todo alrededor. Todo ese alrededor. Por eso usted ve que eso es está bien pelado allí. Eso antes no era así. Toda esta parte de aquí que usted ve, toda esta parte era puro árboles, todo alrededor era bosque, todo. Pero los romanos a 10 kilómetros a la redonda fueron cortando. ¿Para qué? Para luego sitiarlos. Jesús lo dijo aquí, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabe entonces que su destrucción ha llegado. Y eso sucedió en el 132 al 135. Mire, la historia nos dice que Jerusalén, cuando fue dispersa, hermanos, porque el emperador Adriano se molestó tanto con los judíos, porque recuérdese que los judíos querían liberación, querían librarse. ¿Ha oído usted la palabra sicario? La palabra sicario viene de un arma, un cuchillo pequeño que se llamaba sica, que usaban los judíos, se le acercaban a los romanos y los picaban para matarlos. De ahí viene la palabra sicario. Se convirtieron en el nombre sicario aquellos individuos que tenían ese cuchillo pequeño, sica, y que ellos acuchillaban a los romanos. De ahí viene la palabra sicario y de ahí se le puso ese epíteto o ese apodo a aquellas personas que le quitan la vida a otro, sicario, pero de ahí viene ese nombre de los judíos que usaban ese tipo de cuchillo. Pues ¿qué pasa? Los judíos se estaban levantando tanto que una de las legiones romanas más importantes
fueron asesinadas por los judíos. Fue tanto el enojo del emperador Adriano que mandó legiones de soldados a rodear a Jerusalén. Lo dice la historia, usted lo puede leer. Y cuando rodean a Jerusalén, por meses la sitiaron. Nadie entraba ni nadie salía. Comenzó a haber hambre en la ciudad. Comenzó a haber un montón de situaciones. Cuando empezó a haber todo eso, ahí entran los romanos. Entonces matan, hubo una gran matazón en el pueblo. Dice que la sangre rodaba por todo aquello allí. Y los que quedaron fueron dispersos. Y fue tanto el enojo del emperador Adriano que no solamente se conformó con destruir a Jerusalén, sino que también le cambió el nombre y le puso Palestina. Ese nombre fue puesto por los romanos, no es un nombre árabe. Todas esas personas que se llaman hoy en día palestinos son árabes jordanos que entraron luego que la tierra fue dispersa, llevaron a los judíos dispersos a diferentes naciones. En el 132 al 100, eso está en la historia, hermanos. Y ese entonces vemos ahí que esa tierra se llama la tierra de Palestina, pero fue un nombre puesto por el emperador Adriano en honor a una de las 7 colinas de Roma, Palatino, porque él quería desaparecer todo lo que tenía que ver con el nombre Israel. Por eso él le quitó el nombre, la tierra de Judea, y le puso el nombre Palestina. Eso no es un nombre de los árabes, eso es un nombre puesto por los romanos, proviene del latín palatino. Pero lo que le estoy diciendo que aquí, vamos a Mateo capítulo 24, ya se cumplieron esas 2 señales. Mateo capítulo 24, más adelante, se cumplen esas 2 señales. Mateo 24, vamos allá de nuevo. Cuando le dijeron a Jesús estas palabras. Pero ahora bien, hay otras señales que tienen que ver quién iba a controlar a Jerusalén. Aquí en el mismo Mateo, se lo voy a leer, en Lucas dice, oiga cómo dice: y caerán a filo de espadas y serán llevados cautivos a todas las naciones, como pasó, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta el tiempo del fin. O sea, vemos otra profecía aquí. Si usted se pone a ver la antigua Jerusalén que vemos aquí, que es la antigua Jerusalén que después, como fue quemada y todo, los judíos regresan. Recuerda, la Biblia dice que los judíos tenían que regresar nuevamente a su tierra. Ellos regresan, comienzan a regresar para finales del 1800, pero en el año 14 de mayo de 1948 los judíos vuelven a su tierra y se crea el Estado de Israel. Hay una profecía que dicen en los profetas que él iba a volver a traer al pueblo nuevamente, pero que nunca más lo iba a esparcir. Mire, si usted ve la historia, cuando nuevamente se pone a Israel como nación el 14 de mayo de 1948, hubo la guerra de los 6 días. No sé si usted ha escuchado eso de la guerra de los 6 días, donde todas las naciones árabes iban a destruir, iban a destruir a Israel. Y fue contrario. Al contrario, los judíos tomaron más tierra, el monte Sinaí, todo eso, que luego lo devolvieron. Pero si usted se pone a ver eso, fue un milagro tan grande de una nación que no tenía ni ejército, ver cómo esa nación pudo destruir. ¿Por qué usted cree que los judíos, ellos están rodeados, hermanos, de más de 230 millones de árabes enemigos? Israel solamente tiene 10 millones. ¿Por qué no lo atacan para exterminarlo? Porque ellos saben. Ellos quisieron hacerlo y no pudieron. Israel ahora mismo es el tercer ejército mejor armado del mundo. En sí, donde un día se va a llevar a cabo la guerra de Armagedón. Estuve viendo un documental, un hermano que vive en Israel y va presentando los lugares. Dice que en ese lugar de Armagedón, que es una planicie de tierra, debajo hay una base militar oculta. Él estaba hablando, hay una base militar. Él quiso volar su dron en esa área y el dron se lo desviaron. Porque hay antenas que no permiten, porque ellos saben que un día en ese lugar va a haber una guerra. Y ellos están preparados para ese lugar.
porque muchos de ellos conocen las Escrituras. El mismo ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que ellos saben que un día van a tener una guerra con Rusia. Le preguntaron por qué, dice porque la Torah lo dice. Ellos saben que un día tienen una guerra con Rusia, Gog y Magog. Ellos saben esa guerra, todo eso, porque las Escrituras lo dicen. Pero dice la Biblia aquí, hermanos, que Jerusalén tenía que ser hollados por los gentiles. Si usted se pone a ver, la antigua Jerusalén no está controlada por judíos, está dividida en 4 partes. Los musulmanes, los armenios, católicos y ortodoxos. Cumpliéndose así lo que dijo Jesús, que Jerusalén tenía que ser hollada o pisoteada por los gentiles. Se han levantado revueltas para que Jerusalén sea la capital de Israel. Pero mire todos los problemas que han pasado. Ahora mismo Jerusalén es internacional, no es de nadie. Aunque sabemos por la Biblia que era la capital del Estado judío. Hoy en día la capital del Estado judío es Tel Aviv, no es Jerusalén. Los árabes, los palestinos dicen que no, que ese va a ser su capital, los judíos dicen que es capital de ellos. Y usted dice, bueno, ¿por qué esa polémica? Porque la Biblia dice que Jerusalén tiene que ser pisoteada y hollada por los gentiles. Por eso Israel no puede tomar control de todo, porque hay una profecía que dice que no, hasta los tiempos del fin. Entonces aquí vemos que se va armando el plano profético en cuanto a señales que ya se cumplieron en el libro de Mateo capítulo 24 y Lucas capítulo 21. Pero hay otra pregunta que le hicieron. Vamos a Mateo capítulo 24. Dijimos que habían ¿cuántas preguntas? 3. ¿Cuándo sucederán estas cosas? La destrucción del templo, destrucción de Jerusalén. Pero ¿cuál es la segunda pregunta? Versículo 3 de Mateo 24. ¿Alguien puede ver la segunda pregunta? ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Y qué señal habrá de qué? ¿Se dan cuenta? Son 3 preguntas. Primero, ¿cuándo sucederán estas cosas? Ya se han cumplido. Ahora nos habla aquí, ¿y qué señal habrá de tu segunda venida? Está hablando. ¿Qué señal? ¿Por qué se le llama segunda venida? Porque en su primera venida él pisó tierra cuando nació. Y en su segunda venida él pisará nuevamente tierra. En el mismo lugar que Jesús fue levantado, en el Monte de los Olivos, allí mismo él vendrá. Y dice que cuando pise la tierra se abrirá en 2. Y dice que la tierra temblará como un ebrio. Pero vamos a ver aquí, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Qué dice la Escritura? Mire, hay aproximadamente 8 señales que hablan acerca de las cosas que tienen que suceder antes de esa venida del Señor. Fíjense, esas 8 las dividimos de esta manera. Primero, señales religiosas. Segundo, conflictos bélicos, guerras. Tercero, persecución y censura. Cuarto, enfermedades o pestes. Quinto, hambruna mundial. Sexto, fenómenos de la naturaleza. Séptimo, tecnología, la ciencia aumentando. Y último, los valores éticos y morales. Empecemos, hermano, con la primera señal. Señales religiosas. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice el versículo 5? Recuérdese, comienza hablando qué señal habrá de qué, de tu venida. Ya el primero habló de las cosas que tenían que suceder. Ya sucedieron. Destrucción del templo, destrucción de Jerusalén. Pero ¿qué señal habrá ahora de tu venida? Versículo 5. Versículo 4 dice, respondiendo Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Y qué dice la Biblia ahí? ¿Y a muchos qué? Mire, en Israel hubo muchos mesías, siempre han habido muchos mesías, pero el más famoso fue Simón Bar Kokhba, se llamaba. Ese Simón Bar Kokhba fue el que hizo la revuelta que mataron a muchos soldados romanos, que donde fue que le dije aquí que el emperador Adriano mandó a destruir a Jerusalén. Él se levantó, mató a tantos judíos, a tantos romanos, que expulsaron a los romanos que estaban ahí, las legiones que estaban cuidando a Jerusalén. El emperador Adriano no se quedó así. Tardó unos meses, ¿sabe qué? Alistando cómo iba a vengarse de Jerusalén.
Y ahí fue que vino esto, donde se destruyó Jerusalén, fue rodeada, fue avasallada, los judíos muchos murieron y los que no murieron fueron expulsados. Y aparte de eso se le cambió el nombre. ¿Por qué? Por Simón Bar Kokhba. Porque dijo el Señor Jesús, vendrán muchos en mi nombre diciendo, no dice alguno, muchos. Pero fíjese, no solamente en Israel, pero a través de todo el mundo han habido falsos mesías. Por ejemplo, en Brasil había un individuo llamado Henri Cristo. Él decía que era la reencarnación de Cristo. En Siberia, Rusia, Sergei Torop. En África, Moses Huwen, que fue el Hulu que se transformó supuestamente en el Rey de Reyes. En Japón, Jesús Matayoshi, político japonés del juicio final. Y un australiano llamado A.G., que dijo que era Jesús y que se había casado con María Magdalena. En Puerto Rico había uno, yo me acuerdo, creo que se llama César Cáceres, que él decía que él era el Cristo encarnado, Jesús hombre. Yo me acuerdo, hermano, cómo lo adoraban. El hombre falleció y estaba en su casa ya 3 días esperando que resucitara. Eso fue un revolú que se llamó en Puerto Rico. El hombre estaba apestando ya. Y la gente dice, bueno, pero qué barbaridad es esta. Pues es que la Biblia lo dice, vendrían muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos. Por eso cuando llego personas a decir que el tal supuesto ministro, tal pastor robó esto, hizo aquello, y como que a veces el inconverso te lo retraya diciéndote, mira. ¿Y sabes lo que yo le digo? Para mí eso no es nada nuevo, porque la Biblia lo dice, que se iban a levantar muchos mercaderes. La Biblia lo dice muy claramente aquí. Una de las señales que tenían que suceder antes de la venida del Señor Jesús eran que se iban a levantar falsos mesías. Mire, todas las religiones del mundo esperan un Mesías. Todas las religiones del mundo. Mire, el Islam, ¿a quién espera? Al Mahdi, o más bien el guiado. Ellos dicen que el Mahdi musulmán, el Mesías musulmán, cuando él venga, él va a instaurar la justicia. Los hindúes esperan el avatar Kilki, que fue prometido por las escrituras durante el Kaila, la edad oscura, y que cuando termina esa edad oscura va a empezar entonces la luz. Los budistas también esperan el fin de los tiempos. Un nuevo Buda llamado Maitreya surgirá en el mundo como el bendito Señor. Alguien que ha alcanzado la etapa más alta de la iluminación. Será un maestro de dioses, dicen ellos. Hay un verso en la literatura budista que indica que Maitreya ya está cerca. Los Rastafaris es una religión de Etiopía, África. Ellos dicen que su Mesías viene a salvar la tierra y muy especialmente a la descendencia africana. Y nosotros los cristianos esperamos a nuestro Mesías en el arrebatamiento de la iglesia. O sea, todas las religiones importantes, hermanos, están esperando un Mesías. Un Mesías. Porque las escrituras lo dicen. Se van a levantar muchos falsos y van a engañar a muchos. Y eso lo estamos viendo. Mucha apariencia de piedad. Muchas religiones. Y usted ve que la gente dice, pero ¿por qué hay tantas religiones? Pues son profecías que se tenían que cumplir. Y todos estos líderes religiosos están esperando un Mesías. Por eso, hermano, hoy en día la parte de del nuevo orden mundial, de ese nuevo globalismo que se quiere establecer, es establecer una sola religión. Como todos los líderes religiosos están esperando un Mesías, entonces cuando aparezca este líder mundial, este anticristo, cuando Cristo se lleve a la iglesia, entonces todos los líderes mundiales van a mirarlo a él, porque ese es el que estamos esperando, van a decir. Los judíos van a pensar que ese es el verdadero Mesías, porque ellos no creen que el Mesías vino a este mundo. Muchos de ellos creen que el que murió en la cruz, eso era un farsante, eso no era ningún Cristo. Por eso cuando yo estuve hablando con un judío, ya convertido al Señor, su abuela escapó en la Segunda Guerra Mundial a Argentina. Él me dijo a mí que su abuela lo llevaba a la sinagoga en Argentina cuando pequeño. Y él dice que en la sinagoga lo enseñaban a odiar a Jesús, porque él decía que ese no podía ser el Mesías por todo lo que ellos pasaron.
le enseñan a odiar a Jesús. Él dijo que cuando él se entregó a Cristo, su familia lo desechó. Pero es parte, hermano, de la profecía. Se levantarán, no dice alguno, muchos mercaderes, muchos engañadores, muchos impostores. Por eso dice la Biblia, probad a los espíritus, si son de Dios, porque no todo espíritu es de Dios. Hay mucho espíritu de anticristo, todos estos falsos que han se levantado. Entonces, esa es la primera señal que Jesús habla, señal religiosa. Segunda señal, señales de los conflictos bélicos, guerras. Mire cómo dice aquí versículo 6. Oiga cómo dice, y oiréis de guerras y rumores de qué. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es que ¿qué? El fin no es el fin. Cuando la gente dice, ya se va a acabar el mundo, todo lo que... Mire, hermano, no es el fin. Mire, siempre ha habido guerras, pero no como las que surgieron. En la Primera Guerra Mundial, del año del 28 de julio de 1914 al 11 de noviembre de 1918, en 4 años murieron de 40 a 60 millones de personas. En la Segunda Guerra Mundial, que empezó en el 1939 al 1945, murieron de 50 a 60 millones y algunos dicen que hasta 100. Hoy en día, en el 2023, ¿sabe cuánto conflicto hay? Porque nada más oímos hablar de Ucrania, ¿verdad que sí? Pero ¿sabe cuánto conflicto hay alrededor del mundo? 25 conflictos. Óigalos: Indonesia, Afganistán, Argelia, Burundi, África, Brasil, Colombia, el Congo, Costa de Marfil, Egipto, Etiopía, Filipinas, Yemen, Irak, Israel, Palestina, Libia, Cachemira, Kurdistán, Nepal, Nigeria, República Centroafricana, Siria, Somalia, Sudán, Uganda, Ucrania, que desde el 2014 hay una violenta revolución entre grupos separatistas del gobierno. Hay alrededor de 25 conflictos alrededor del mundo. ¿Y qué pasó con las Naciones Unidas? No lo van a poder controlar, porque la Biblia dice claramente, habrá que guerras. ¿Queremos la paz en el mundo? No puede haber paz hasta que no venga el príncipe de paz. Por eso cuando Cristo establece ese reino milenial, dice que no se entrenarán más para la guerra, ni habrá guerra. Porque el príncipe de paz dice que va a gobernar con vara de hierro. Va a haber justicia, dice la Biblia. Satanás será atado, como dice la Escritura, y eso podemos verlo más adelante. Otra señal más que me da tiempo, señales de persecución. Señales de persecución. Versículo 7, que dice la primera parte. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Mire, hay algo que se llama la etnografía. Mira esto. La etnografía es la ciencia que estudia y describe los pueblos y sus culturas. Hoy en día vemos un levantamiento de países contra otros por razones culturales, religiosas, como lo son mayormente los países musulmanes. Ahora bien, podemos ver que en los países musulmanes, usted no puede predicar el evangelio en un país musulmán, lo liquidan. Ahora, no vayamos muy lejos lo que está sucediendo con la cultura de la censura hoy en día. Todo esto que estamos viendo, que las Big Tech, los gobiernos, este país tiene lo que se llama la primera enmienda, libertad de expresión. Pero hoy en día ya no es la Constitución de los Estados Unidos quien está regiriendo lo que es libertad de expresión o no. Ahora son las corporaciones. Gracias a un presidente que hubo, Barack Hussein Obama, que le dio a ellos una ley a las Big Tech para que ellos decidan qué es correcto o no. Por eso cuando usted pone algo en Facebook que a ellos no les gustan, o YouTube, o las redes sociales, ¿qué le hacen? Lo liquidan. Entonces dice, ¿y dónde está la libertad de expresión? Bueno, ahora ellos son los que determinan qué es libertad de expresión o no. Cuando usted ve el gobierno que dice que los padres que se estaban levantando en contra de la ideología de género, que le están enseñando a sus hijos algo fuera de lo común, ahora vemos a un gobierno llamándole a los padres terroristas domésticos. Y uno dice, ¿cómo puede ser esto? Bueno, porque se levantarán, dice la Biblia. Eso es parte de la profecía. Todo esto que usted y yo estamos viendo hoy en día
todo este movimiento de censura, hermano, esto tiene que ver con parte de las señales. Y esto va a ir en aumento, va a ir sucediendo más. Mire, se clasifica que anualmente los 50 primeros países donde los cristianos enfrentan la persecución más extrema, más de 360 millones de cristianos sufren por la fe a altos niveles de persecución y discriminación. 1 de cada 7 cristianos es perseguido por el mundo. Pero hoy en día vemos que las minorías de los LGTB, ¿no? Hermanos, ya tienen derechos. Se pueden casar, adoptar hijos, ya están en la sociedad, ya le dieron un mes, ya le dieron. ¿Por qué siguen proclamando sus derechos? Ya lo tienen, ¿cierto o no? Pero no se trata de derechos, es una agenda. No hemos escuchado en las noticias decir que de cada 7 cristianos son, de cada 7 uno es perseguidos. Mire, en África de 5 cristianos 1 es perseguido. En Asia de 5, 2 perseguidos. Y en América Latina de 15 también son perseguidos. Eso usted no lo oye en las noticias. Usted no oye en la noticia hablar de que en los países del Medio Oriente las mujeres y las niñas que dicen que son cristianas son tratadas como esclavas y sexualmente abusadas y vendidas. Eso usted no lo oye en las noticias, ¿verdad que no? Nada más usted oye hablar de los movimientos y los derechos feministas y en nuestros derechos y derechos y derechos, pero usted no oye hablar de los derechos de esas mujeres que están sufriendo por causa de su fe. Eso usted no lo escucha. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia lo dice, se levantarán. Y a medida que más se acerque la venida del Señor, esto va a ir en aumento. Va a ir en aumento. Vamos a dejarlo aquí en estas señales. La tercera señal. ¿Alguna pregunta? 2 minutos. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna pregunta en cuanto a esto que estamos hablando? ¿Todo clear? ¿Everybody clear? ¿Nadie tiene preguntas? ¿Tienen pena? ¿Alguien alguna pregunta, hermanos? Ok, la semana que viene entonces, Dios mediante, estaremos hablando de las siguientes señales, que son las señales de enfermedades. Vamos a seguir hablando de la hambruna y los fenómenos de la naturaleza y la ciencia y tecnología aumentando. Bueno, vamos a orar. No se olvide mantener su relación con Dios, es el primer mandamiento, y amar a su prójimo, hacer por su prójimo, que es el segundo mandamiento. Padre, gracias por tu palabra, Espíritu Santo. Gracias que la inspiraste, nos las permite aprenderla y enseñarla, a entender de que estamos en tiempo donde pronto sonará la trompeta. Bendice a tu siervo en la segunda parte del servicio, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, nos vemos Dios mediante, si Cristo no viene antes la semana que viene.